Primero que todo, ¿qué es tránsito aduanero? Según el decreto 2685 de 1999, este es un régimen aduanero que permite el transporte de mercancías nacionales o extranjeras bajo control aduanero de una aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. Muy bien, dentro de este régimen existen 4 modalidades. Está el cabotaje, que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero por agua o por aire entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional. Luego tenemos la modalidad de tránsito aduanero, que permite el transporte terrestre de mercancías desde una aduana de partida a una de destino situadas en el territorio aduanero nacional. Pero también está el tránsito aduanero internacional, que es igual que el anterior, pero para mercancías extranjeras donde se crucen una o varias fronteras de países colindantes. Como tercera modalidad está el transbordo, donde se produce un traslado de mercancías del medio de transporte utilizado para la llegada al territorio aduanero nacional a otro que saldrá al extranjero, dentro de una misma aduana sin que se causen tributos aduaneros. Y por último está el transporte multimodal. Aquí las mercancías son trasladadas por medio de 2 o más modos de transporte diferentes en virtud de un único contrato de transporte multimodal. ¿Qué empresas están autorizadas para realizar tránsito? Pues según la norma, las operaciones de tránsito aduanero se realizarán únicamente en los vehículos de empresas inscritas y autorizadas previamente por la DIAN. Excepcionalmente, la aduana podrá autorizar el tránsito en vehículos que pertenecen a declarantes, para lo cual se requiere una constitución de garantía específica. Toda operación debe tener un respaldo y este régimen no se salva de esa. Aquí se deben constituir 2 tipos de garantía. Una por parte del declarante para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar. Para las sociedades de intermediación aduanera, los UAP y los ALTEX, será la garantía global constituida cuando se realizó la inscripción. En los demás casos, el declarante deberá otorgar garantía específica del 40% del valor FOB de la mercancía. El otro tipo de garantía es por parte del transportador. Esta se hace para respaldar las obligaciones de finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito. Las empresas transportadoras inscritas y autorizadas deberán crear una garantía global de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando los medios de transporte sean de empresas declarantes, estas deberán crear una garantía específica de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora hablemos de cuáles son los documentos soporte en estas operaciones. Pues aquí están. Principalmente la declaración de tránsito aduanero, que se presenta a través de medios electrónicos. El manifiesto de carga, que puede ser la misma declaración de tránsito aduanero. El conocimiento de embarque, la carta de porte o guía aérea, la factura comercial o factura pro forma, los certificados sanitarios, si se da el caso, y el mandato aduanero si la operación se hace a través de una agencia de aduanas. Hablemos de un caso práctico. Trataremos el transporte multimodal. Una empresa importa desde China memorias USB. Estas llegan por vía marítima al puerto de Cartagena. Allí la mercancía es recogida por vehículos terrestres para transportarlas a un aeropuerto. Por vía aérea se enviarán a la ciudad de Bucaramanga. Todos estos traslados se hacen con un único contrato de transporte multimodal.
Esto fue todo, amiguitos. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Muy fácil, muy sencillo ese videito y es lo que vamos a hablar el día de hoy, precisamente. Está muy, muy nice, muy sencillo el video, lo voy a agregar de una vez porque lo encontré y me pareció full práctico. Bueno, buenos días, chicos. Damos inicio a la clase del día de hoy, 17 de septiembre del 2021. Hoy estamos en la tercera y última clase de este módulo llamado Transporte y Distribución. ¿Ya? Tengan en cuenta, chicos, que la primera clase nosotros vimos transporte internacional o transporte principal, que ese transporte puede ser acuático, terrestre, marítimo. En la segunda clase vimos el transporte terrestre como tal y las normas que existen. Y en esta tercera clase vamos a ver lo que es el tránsito aduanero. ¿Qué es el tránsito aduanero? Aquí tenemos una ayuda, aquí tenemos varios documentos que nos dicen de tránsito aduanero, que nos hablan de tránsito aduanero. Es una modalidad demasiado importante y demasiado recurrente en Colombia, ¿ya? Demasiado recurrente. A ver, aquí está como lento el internet. Tránsito aduanero. ¿En qué consiste el tránsito aduanero? Vamos a ver las diapositivas. Permítame un segundo, que me pareció full bacano este videito. Bien. Y ya teníamos otro y ahora teníamos el mismo. A ver el otro. Hola amigos, ¿cómo están? En este Ah, ya video lo les había subido. hablaremos del régimen del tránsito aduanero, bueno, un poco resumido. Demora demasiado. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Cómo se han sentido, chicos? Ahora sí, una sola vez. Y es el mismo, vamos a ver. Sí, es el mismo. Bien. Entonces vamos a ver este material que se llama tránsito aduanero. Aquí están las declaraciones de tránsito aduanero, están los formularios que acompañan al tránsito aduanero y aquí están las diapositivas. ¿Qué es el tránsito aduanero, régimen de tránsito? Como lo vimos ahí en el video, es un régimen de mercancías que consiste en trasladarlas. Bien, vamos a ver. Régimen de tránsito aduanero, aquí está. Es el régimen aduanero que permite el transporte terrestre o ferroviario bajo control aduanero de mercancías que provienen del exterior, desde una aduana de partida hasta otra aduana en el territorio aduanero nacional. Entonces, si nos vamos para acá, para el croquis de Colombia, vamos a buscar un mapita y ustedes me van a recordar bien, porque casi no me acuerdo sobre todo esto de Colombia. Ustedes están muy bien, se acuerdan muy bien sobre el proceso de importación que aprendimos en días pasados. Aquí está Colombia, muy bien. Y entonces, imaginémonos que las aduanas, ¿qué son aduanas? ¿Quién me recuerda que son aduanas? ¿Quién me recuerda que es una aduana? A ver, chicos, ¿quién me recuerda que es una aduana? Es un centro de exportación. Centro de exportación. ¿Quién me recuerda que es una aduana? A ver, no, no es un centro de exportación. Una aduana está en una zona primaria y es el lugar donde está la DIAN. Y la DIAN es la entidad en Colombia encargada de autorizar los ingresos y las salidas del territorio aduanero nacional. ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan? Ahora sí recuerdan, chicos, o todavía están en shock. ¿Sí recuerdan, chicos?
estoy sola. ¿Cuántas personas hay aquí en el grupo hoy? A ver. Háblenme, por favor. Veo que hay varias. Háblenme. ¿Sí se acuerdan? Una zona primaria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las zonas primarias? ¿Se acuerdan de las zonas francas? Las zonas secundarias. ¿Y las zonas francas? Recuerden que las zonas primarias son los puertos y aeropuertos donde llega mercancía, llega y sale mercancía del país o del TAN. Una zona secundaria es cualquier lugar que no es zona primaria. Todo lugar que no es zona primaria. Por ejemplo, tu casa, las carreteras, el almacén. Por eso que ustedes ven que la DIAN puede llegar a cualquier lugar. Y una zona franca, ¿qué es una zona franca? ¿Quién sabe? Busquen en internet a ver qué es una zona franca. ¿Quién se acuerda que es una zona franca? A ver, chicos. Extensión de pago de derechos de algunos impuestos de mercancía. Sí, bueno. Una zona franca es un sitio delimitado dentro del TAN que se considera como, ¿quién sabe? A ver, que se considera como territorio extranjero. ¿Ya? Una zona franca es un lugar en donde está encerrado y se considera territorio extranjero. No puede entrar ninguna empresa, ninguna persona que no esté autorizada por la DIAN. No puede llegar ahí. ¿Ya? Una zona franca es un lugar delimitado dentro del territorio aduanero nacional con un régimen especial, con unos impuestos especiales y con una normatividad y un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque se considera lugar extranjero. Las mercancías que están allí se consideran que están en otro país. ¿Ya? Vamos a imaginarnos que las zonas francas son los circulitos morados y los cuadraditos negros son los puertos y aeropuertos que tiene el país. ¿Ya? Entonces tenemos aquí Sociedad Portuaria Barranquilla, Sociedad Portuaria Cartagena, Sociedad Portuaria Buenaventura, Aeropuerto Internacional Dorado, la terminal terrestre de Ipiales, y los ovalitos vamos a imaginarnos que son zonas francas. Zona franca de Barranquilla, zona franca de Bogotá, zona franca de Medellín, zona franca de Buenaventura, zona franca de Meta, ¿ya? Entonces los óvalos son zonas francas y los cuadraditos son zonas primarias, o aeropuertos, o puertos, o muelles internacionales, muelles terrestres internacionales. Por ejemplo, aquí está de Ipiales, que está en el límite entre Colombia y Ecuador, es el muelle terrestre de Ipiales. Este es el muelle marítimo de Buenaventura. Este es el muelle aéreo de Palma Seca. Ahora se me escapó el nombre del aeropuerto de Bogotá, de Medellín. Y este es Sociedad Portuaria Barranquilla, aeropuerto marítimo. Entonces, cada uno es un aeropuerto o un puerto diferente. Una zona primaria, como lo dijimos aquí, es un puerto o un aeropuerto. O terminal terrestre en donde llega la mercancía o sale mercancía. Una zona secundaria es cualquier lugar. Todo lo que vemos aquí que no es zona primaria y que no es zona franca es territorio aduanero nacional. Y podemos entonces, si queremos dibujarlo, vamos a dibujarlo de un verdecito. Todo esto es TAN. Todo esto es TAN. Todo lo que no es zona primaria y no es zona franca es territorio aduanero nacional. Ya todo lo que no es zona primaria es TAN. Ya ustedes saben. ¿Ya? Todos son valles hermosos de nuestro querido país, por donde podemos estar, nuestra casa, el Paseo Bolívar, en todas partes. ¿Qué pasa? Resulta que nos dice el ejercicio, nos dice la diapositiva, nos dice
Es el régimen aduanero que permite el transporte de mercancías de terrestre o ferroviario bajo un control aduanero de mercancías que provienen del exterior. Oye, hay unas mercancías que provienen del exterior, que vienen de afuera. Cuando una mercancía viene de afuera, vamos a poner aquí vamos a ponerle color amarillo. Cuando una mercancía viene de afuera, viene de México y llega aquí y se paga los impuestos de aduana y se presentan los documentos y después se viene para aquí, para el TAN, ¿qué es? ¿Qué régimen es? ¿Qué se hizo? Lo dimos en el módulo pasado. Una mercancía que llega de otro país y se presenta ante la DIAN, recuerden que los cuadraditos son la DIAN, y paga los impuestos, la liquidación y presenta los documentos, hace todo eso y después va para el Paseo Bolívar o para las carreteras nacionales. ¿Ese qué régimen es? ¿Qué se hizo ahí? Cuando fue una introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio nacional, ¿qué es? A ver, estoy esperando que me informen. Cuando ingresa una mercancía al TAN, ¿qué es? A ver, estoy calificando. Hilary, Mariana, Pedro, Diego, a ver, díganme. El ingreso de mercancía de procedencia extranjera, ¿qué es? La introducción de mercancía al TAN, ¿qué es? A ver, chicos, no importa que se equivoquen, el que se equivoque no le califico, pero el que diga bien, le califico bien. ¿Quién me va a responder entonces lo que vimos en el módulo pasado? ¿Cuál fue el módulo que vimos la semana pasada? El mes pasado para ver. Lilian, ¿cuál fue el módulo que vimos la vez pasada, el mes pasado? Me resisto a avanzar si ustedes no me responden. Me resisto a avanzar. Díganme, por favor. Díganme, por favor. Mariana, ¿estás ahí? Diga, señor. Buenos días, Mariana. Pedro, ¿estás ahí?
Diego, ¿estás? Entonces no le pongo asistencia a los que no me contestan, pues. Sí, señor, estoy. Buenos días. Buenos días, Hilary. Sí, señor. Doña Lilian. Ok, la pregunta es, nosotros aprendimos en el módulo pasado los documentos y todo lo que era de una introducción de mercancía. Cuando se introduce la mercancía a Colombia, al TAN, el ingreso de mercancía, ¿cómo se llama? Y aprendemos incluso a hacer una liquidación y todo. ¿Cómo se llama eso? Importación. Correcto, una importación. Eso es correcto. Entonces, si el ingreso de mercancía, ojo, la mercancía llega aquí a una aduana, recuerden que los cuadraditos son aduanas, llega a una aduana, se le presenta a la DIAN los documentos que aprendimos a hacer y después esa mercancía le dan levante, la liberan y se va para el TAN, para el resto de Colombia, ¿cierto? Y podemos hacer lo que sea con esa mercancía. Llega a Buenaventura, otra mercancía, se nacionaliza, presenta los papeles y puede entrar a Colombia. Eso es una importación. Una importación es el ingreso o introducción de mercancías al TAN. Ingreso o introducción de mercancías al TAN. Esta mercancía viene procedente del extranjero o de una zona franca. Y aprendimos que es una zona franca. Y recuerden que dijimos que una zona franca, ¿qué es? Es un lugar extranjero, ¿cierto? Es decir, que una mercancía que está en zona franca, esta es una zona franca, que hacen aquí una zona franca y la presentan ante la DIAN y sale para el TAN, que es una mercancía que está en zona franca y sale para el TAN, es una Exportación. no, es el mismo régimen, Hilary. Ah, importación. Es una importación, correcto. ¿Por qué? Porque este pedacito de aquí, este pedacito, se considera, lo que está en ovalito, las zonas francas, se consideran territorio extranjero, miren, se considera territorio extranjero. Eso es lo que nos dice. Señor, una pregunta. Dime, mi amor. ¿Usted está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla. A mí no me sale, no sé si sea la única. No, mi amor, no estaba compartiendo pantalla. Por favor, perdóname. ¿Desde qué momento no estoy compartiendo pantalla? Señor, desde hace rato. Porque me resistía a avanzar si no me decían la respuesta de que era una importación. Entonces, una importación es el ingreso o introducción de mercancías al TAN y esa mercancía procede del extranjero, de otro país o de una zona franca. Y sabemos que una zona franca es un sitio que está dentro de Colombia, pero se considera extranjero. Entonces, una mercancía que está aquí en una zona franca y sale y llega aquí, ¿es una qué? ¿Qué dijimos? Mercancías que salen de una zona franca e ingresan a Colombia, ¿es qué? Importación. Importación, eso es correcto. Hilary, ¿tú eres la única que está aquí en clases? ¿Quién No más está aquí en creo. clases? ¿Quién más está en clase? La única que le voy a poner asistencia y buena nota es a Hilary entonces. Muy bien. Si ya definimos que es una importación es una introducción de mercancías o el ingreso de mercancías que vienen de otro país o que vienen de una zona franca y llegan a Colombia. Obviamente primero se presentan ante la aduana. La aduana es la zona primaria en donde está la DIAN, mirando el portero en la puerta, mirando a ver quién entra y quién no entra, y si pagaron los impuestos y si no pagaron los impuestos. Pero entonces nos dice el ejercicio, nos dice
nos dice que tránsito aduanero es el régimen aduanero que permite el transporte terrestre o ferroviario bajo el control aduanero de mercancías que vienen del exterior, desde una aduana a otra aduana. Entonces vamos a mirar el dibujito que tenemos aquí y me está diciendo que tránsito aduanero, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle color azul, vamos a ponerle color azul a las rayitas. Me está diciendo que tránsito aduanero es una mercancía que viene de fuera y llega a una aduana y después sale y va para otra aduana. Una mercancía que llega de una aduana y después se va por otra aduana para poder irse del país. Transita, se va del país. Señor, no entendí. Un ejemplo. Habíamos visto el videíto. Un ejemplo. La mercancía viene de México. En México hacen los camiones, los vehículos Nissan, la marca Nissan. Aquí hay un Nissan, distribuidor de Nissan, pero no está la máquina ensambladora de Nissan, está en México. Entonces, los vehículos Nissan que van para Brasil vienen marítimo, llegan a la Sociedad Portuaria de Barranquilla en un Rorro, un vehículo especial, y después cambian de vehículo de marítimo, se van para unas niñeras, unos camiones especiales, transporte terrestre, y se van para ¿dónde? Se van para Brasil. Llegan a la aduana y salen por la aduana y llegan por la aduana terrestre que hay con límite a Brasil. Eso es lo que me dice que es el tránsito aduanero. ¿Ya? Otro ejemplo. Una mercancía que viene de Estados Unidos, marítimo o aéreo, llegó aéreo y va para Venezuela, pero como para Venezuela hay mucho conflicto y no sé qué, entonces coge aquí y viene por carretera, cambia de medio de transporte y se va para Venezuela. Viene marítimo y se va aéreo, o viene aéreo y se va terrestre, o viene marítimo y se va terrestre, en fin, hay muchas causas. ¿Sí me expliqué, chicos? Sí. Dice, el tránsito comprende la declaración del régimen y la operación de transporte de mercancías de una aduana partida a una aduana de salida. Correcto. Entonces me está diciendo que tiene que entrar por una aduana, por una DIAN, y tiene que salir por una DIAN. Eso es perfecto. ¿Ve? Aquí me está diciendo que aquí también debe haber una DIANcito aquí. ¿Ya? Tiene que estar por aquí para poder salir. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Me dice que tránsito aduanero es el régimen que me permite trasladar mercancía de una aduana a otra aduana o de un país a otro país pasando por Colombia. Ahí sí no entiendo, señor. ¿Cómo así? Bueno, imagínate que está en una zona franca, la mercancía, vamos a ponerle color azul, está en zona franca, Barranquilla, y va para zona franca, Buenaventura, y llega aquí. Eso es tránsito aduanero también, porque salió de un país a otro país. Recuerden que zona franca se considera territorio extranjero. Territorio extranjero. ¿Sí me expliqué, chicos? Háblenme, por favor, varios, está quemando. Ábrenme, por favor, varios. Sí, señor. La única que está en clase conmigo es Hilary. Diego, ¿fui clara? Diego. Sí, profe, sí. Solo que estoy haciendo un trabajo aquí también del colegio, entonces por eso que me... No, señor. Usted está en clase conmigo. Hagan el favor y de esa vaina ya. No, disculpe, Pedro. Pedro es claro. Lilian. Es claro, escriban por aquí.
Si no pueden escribir, pueden hacerlo por aquí. Obvio, es obvio, ¿cómo no? Preguntando ahí. Bueno, dale. Entonces, si ya tenemos aquí esto claro, vamos a ver nuevamente el videito y ustedes me van a explicar. Vamos a ver nuevamente el video y ustedes me van a explicar, ¿vale? Enseño mi micrófono que no sirve, ok. Bueno, ustedes me van a explicar el videito que vamos a ver. Quiero que lo vean con mucha calma, con mucha claridad y me lo expliquen, ¿vale? Yo me voy a quedar en silencio, pero yo los voy a oír a ustedes. Yo los puedo oír a ustedes, así que me quedo aquí viendo el videíto, solamente dura 5 minuticos y los voy a evaluar. Ustedes me van a responder y enseguida los voy a evaluar. Hola amigos, ¿cómo están? En este video les hablaremos del régimen de tránsito aduanero, bueno, un poco resumido. Primero que todo, ¿qué es tránsito aduanero? Según el decreto 2685 de 1999, este es un régimen aduanero que permite el transporte de mercancías nacionales o extranjeras bajo control aduanero de una aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. Muy bien, dentro de este régimen existen 4 modalidades. Está el cabotaje, que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero por agua o por aire entre 2 puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional. Luego tenemos la modalidad de tránsito aduanero, que permite el transporte terrestre de mercancías desde una aduana de partida a una de destino situadas en el territorio aduanero nacional. Pero también está el tránsito aduanero internacional, que es igual que el anterior, pero para mercancías extranjeras donde se crucen una o varias fronteras de países colindantes. Como tercera modalidad está el transbordo, donde se produce un traslado de mercancías del medio de transporte utilizado para la llegada al territorio aduanero nacional a otro que saldrá al extranjero, dentro de una misma aduana sin que se causen tributos aduaneros. Y por último está el transporte multimodal. Aquí las mercancías son trasladadas por medio de 2 o más modos de transporte diferentes en virtud de un único contrato de transporte multimodal. ¿Qué empresas están autorizadas para realizar tránsito? Pues según la norma, las operaciones de tránsito aduanero se realizarán únicamente en los vehículos de empresas inscritas y autorizadas previamente por la DIAN. Excepcionalmente, la aduana podrá autorizar el tránsito en vehículos que pertenecen a declarantes, para lo cual se requiere una constitución de garantía específica. Toda operación debe tener un respaldo y este régimen no se salva de esa. Aquí se deben constituir 2 tipos de garantía. Una por parte del declarante para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar. Para las sociedades de intermediación aduanera, los UAP y los ALTEX, será la garantía global constituida cuando se realizó la inscripción. En los demás casos, el declarante deberá otorgar garantía específica del 40% del valor FOB de la mercancía. El otro tipo de garantía es por parte del transportador. Esta se hace para respaldar las obligaciones de dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito. Las empresas transportadoras inscritas y autorizadas deberán crear una garantía global de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando los medios de transporte sean de empresas declarantes, estas deberán crear una garantía específica de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora hablemos de cuáles son los documentos soporte en estas operaciones. Pues aquí están, principalmente la declaración de tránsito aduanero que se presenta a través de medios electrónicos, el manifiesto de carga que puede ser la misma declaración de tránsito aduanero, el conocimiento de embarque, la carta de porte o guía aérea, la factura comercial o factura pro forma, los certificados sanitarios, si se da el caso, y el mandato aduanero si la operación se hace a través de una agencia de aduanas. Hablemos de un caso práctico. Trataremos el transporte multimodal. Una empresa importa desde China memorias USB. Estas llegan por vía marítima al puerto de Cartagena. Allí la mercancía es recogida por vehículos terrestres para transportarlas a un aeropuerto. Por vía aérea se enviarán a la ciudad de Bucaramanga. Todos estos traslados se hacen con un único contrato de transporte multimodal. Esto fue todo, amiguitos. Muchas gracias por ver. Aquí hablo de transporte multimodal, es una de las modalidades, pero nosotros vamos a hablar de el ejemplo que se dio fue de transporte multimodal, pero requiere lo mismo o las mismas condiciones del régimen de tránsito. Entonces, ¿quién me puede decir en qué consiste el régimen de tránsito aduanero? A ver. ¿Quién me puede decir en qué consiste el régimen de tránsito aduanero? ¿Cuáles son los documentos soportes? Y un ejemplo de un tránsito aduanero. Por ejemplo, la empresa tal que está en zona franca mandó la mercancía a otra zona franca. Entonces decía, yo creo que no les dije sobre esto antes de evaluarlo, no les dije sobre cuándo son tránsito aduanero. Aquí está. ¿Cuándo se da tránsito aduanero? Cuando una empresa, que es un usuario de zona franca, manda mercancía para otra zona franca. ¿Ya? Entonces aquí está el dibujito de cuando una zona franca se lo manda a otra zona franca. Primer motivo. Segundo motivo, cuando de una zona especial o va a una zona industrial. Por ejemplo, cuando sale de un depósito a una zona franca, vamos a ponerlas en azul, ¿verdad? Entonces, de un depósito primario, una zona primaria sale a una zona franca. Segundo caso, la salida de mercancías de zona franca con destino al exterior. Cuando de una zona franca sale al exterior. ¿Ya? Y pasa, dése cuenta que pasa por aquí, por territorio aduanero nacional. Miren que pasa por aquí, por territorio aduanero nacional. O, así como vimos aquí, que miren, pasa, pero siempre pasa por una aduana. O sea que aquí debió haber una aduanita y aquí también una aduanita. ¿Ya? Siempre debió haber una aduana para que salga mercancía por ahí. Y también la que les dije ahorita, de una zona franca a una zona franca. Listo. ¿Qué requiero de su parte, chicos? Que me escriban o me relaten qué es un régimen aduanero de tránsito aduanero, en qué consiste, cuáles son los documentos soportes, cuáles serían los casos que se presentan para aquella régimen de tránsito aduanero, y me den un ejemplo. Eso lo requiero para el día de hoy. Mándenmelo para yo evaluarlo. El que me lo mande el día de hoy saca un 5. Hoy los he notado bastante calladitos, no sé qué pasa. Tienen bastante trabajo, no sé, pero yo requiero que ustedes me ayuden. Señor, ¿qué es lo que tenemos que mandar? Disculpa. Primero, con tus palabras, ¿qué es tránsito aduanero? Segundo, ¿cuáles son los documentos soportes? Tercero, un ejemplo de tránsito aduanero. ¿Ya? O sea, todo lo que hemos visto en la clase.
me lo escriban o me lo relaten en un mensaje de voz y me lo manden por Señor, el WhatsApp. segundo, ¿cuál es? Documentos soportes. Aquí están en las diapositivas que les mostré, que ustedes las tienen en su plataforma. Están los documentos soportes, miren. Y el tercero. Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Quién tiene el documento soporte? Los documentos soportes están tanto aquí en la diapositiva como en el videíto que yo les mostré. Y que también se lo voy a mandar por WhatsApp. Documentos soportes. Aquí está documento de transporte, factura comercial, certificado sanitario visto bueno, mandato y remesa. Ahí lo tienen. Tienen esto y es muy fácil, chicos, que hagan ustedes esta actividad. Quiero que la hagan el día de hoy para que saquen un 5 y dejarles enseñar su nota clara de este módulo. Me lo mandan hoy mismo, sacan 5, me lo mandan después, sacan 4. Y hagan sus actividades. ¿Cuáles son las actividades de esta semana? Vamos a ver cuáles son las actividades de esta semana. La primera actividad se llama tránsito aduanero en Colombia. ¿Qué dice tránsito aduanero en Colombia? Dice que desarrolla un ejemplo de una operación de tránsito aduanero de una empresa que está en X lugar y hace un recorrido por Colombia. ¿Ya? O sea que el mismo ejemplo que me van a mandar escrito de voz, me lo pueden escribir aquí y ya tienen resuelta la tarea número 1. Y la tarea número 2 van a buscar, esto sí tiene 8 días para hacerla. ¿Cuáles son las normas del transporte de carga por carretera? ¿Cuáles son las normas del transporte de carga por carretera? Aquí está. Señor, ¿y dónde consigo esto? Facilito. En la página del Ministerio de Transporte. Ustedes la tienen aquí, normatividad de transporte, aquí está. Y aquí están todas las normas, mira, aquí están. Son 4 páginas. Cojan por lo menos unas 10 o 15, las que ustedes quieran, y escriben sobre las diferentes normas que hay de transporte. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad en el transporte? Las exigencias, las excepciones. Escogen cualquiera, ya. 10 o 15 normas y las escriben ahí. Ahora les paso el link también para que los tengan ahí en la mano. Para que no me digan, señor, no sé de dónde saqué la lección, no sé de dónde saqué eso. Ahí lo tienen. Y hay un pequeño foro, vamos a ver el foro de qué se consiste. El señor tiene un galillo impresionante. Y hay un foro que dice tránsito aduanero. Dice, esas son palabras o conceptos que tú vas a decir con tus propias palabras. Desarrolla el concepto sobre lo visto en clase, el documento y lo demás. ¿Qué beneficios trae para el país cualquier aporte? ¿Qué beneficio trae para el país el tránsito aduanero? Lo que tú quieras decir al respecto, lo que tú quieras. Y segundo, establece una diferencia entre transbordo y cabotaje. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Transbordo y cabotaje. Miren ustedes, es muy facilito esas 2 tareitas. Esta es la primera que ustedes van a hacer, la pueden agregar aquí mismo. Y ahí está. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Ok, los dejo trabajar entonces. Me quedo con ustedes al WhatsApp. Cualquier cosa me están comentando, ¿vale? Listo, chicos, nos vemos entonces. Un abrazo fuerte. Chao, profe.